Hay algo que quiero que sientas antes de que comience a hablarte. Quiero que por un momento dejes de buscar una explicación lógica para lo que está pasando en tu vida, para esa sensación de que el mundo externo se ha ido cerrando poco a poco, para esa incomodidad de estar en casa más de lo que quisieras, de tener menos movimiento, menos planes, menos actividad de la que tu mente cree que necesita. Quiero que dejes de luchar contra eso por un instante y simplemente te permitas estar aquí en este momento recibiendo algo que quizás tu alma ya sabía, pero que tu mente todavía no terminó de integrar. Porque lo que está ocurriendo en tu vida en este momento, esa especie de pausa forzada, ese freno en el camino, esa quietud que puede sentirse incómoda o incluso desesperante, no es un castigo, no es un error, no es el universo olvidándose de ti. Es exactamente lo contrario. Quiero que te detengas conmigo aquí. Quiero que respires, que sientas el peso de tu cuerpo donde estás sentado o acostado en este momento. Quiero que traigas tu atención a este espacio, a este instante, porque lo que voy a compartir contigo hoy no es solo información espiritual. Es un mapa de lo que está sucediendo en los niveles más profundos de tu ser, y es una preparación para algo que está por venir en tu vida y que muchos todavía no pueden ver porque están demasiado ocupados mirando hacia afuera. Yo he pasado por momentos así, momentos en los que la vida parecía haberse detenido sin pedirme permiso, momentos en los que las puertas que creía que debían abrirse se quedaban cerradas, en los que los planes se caían, en los que el movimiento externo simplemente no ocurría por más que yo lo intentara. Y recuerdo la frustración, esa sensación de que algo andaba mal, de que quizás no estaba haciendo lo suficiente, de que de alguna manera me había quedado fuera del ritmo de la vida. Y fue precisamente en esos momentos de quietud aparente, en esos periodos que la mente etiquetaba como pérdida de tiempo, como estancamiento, cuando ocurrieron las transformaciones más profundas de mi existencia. No las más visibles, no las que se podían publicar en ningún lugar, sino las que cambiaron para siempre la manera en que me relaciono conmigo misma, con el universo y con la vida. Así que si en este momento sientes que estás siendo mantenido en casa, que hay algo que te impide avanzar hacia afuera, que la vida exterior parece pausada o limitada de alguna forma, quiero que sepas que hay una inteligencia detrás de eso, una inteligencia que no es ciega, una inteligencia que no es indiferente a tu dolor o a tu confusión. Es una inteligencia que te ama con una profundidad que tu mente probablemente todavía no puede comprender del todo, y que por ese amor te está dando exactamente lo que necesitas, aunque no sea lo que estabas pidiendo. Y lo que sigue es una conversación que quiero tener contigo desde ese lugar, desde la presencia, desde la claridad, desde el amor que no halaga, sino que acompaña. Vamos a ir juntos a través de capas muy profundas de comprensión sobre por qué esto está ocurriendo, qué hay disponible para ti en este espacio que la mente llama encierro, y qué es lo que viene después de esta preparación, que el alma reconoce, aunque la mente aún resista. Existe una tendencia muy profundamente arraigada en los seres humanos de medir el valor de un periodo de vida por la cantidad de movimiento externo que contiene. Hemos sido condicionados desde muy temprano a asociar el hacer con el ser, a creer que si no estamos en movimiento constante, si no estamos produciendo, avanzando, logrando, entonces de alguna manera no estamos cumpliendo con nuestra razón de existir. Y esta creencia que parece tan inocente y tan normalizada es en realidad una de las trampas más sutiles y más devastadoras para el desarrollo espiritual y para la evolución de la conciencia. Porque en ese condicionamiento, lo que se pierde es precisamente la capacidad de escuchar. Y sin escucha, sin esa disposición a volverse hacia adentro y a recibir lo que está disponible en el silencio, el ser humano puede estar en movimiento constante toda su vida, sin llegar nunca verdaderamente a ningún lugar que importe. Imagina por un momento a una persona que corre durante años. Corre hacia metas, hacia relaciones, hacia logros, hacia la próxima versión mejorada de sí misma. Corre con tanta velocidad y tanta determinación que rara vez se detiene a preguntarse hacia dónde va realmente, o si el lugar al que se dirige tiene algo que ver con quién verdaderamente es. Y entonces un día la vida la detiene. Puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de la pérdida de un trabajo, puede ser a través de una ruptura, puede ser a través de una circunstancia global que cierra literalmente el mundo externo.
Y esa persona de repente, sin movimiento, sin el zumbido constante de la actividad que llenaba todos sus espacios, se encuentra frente a frente con algo que había estado corriendo a su lado todo el tiempo, sin que ella se diera cuenta. Se encuentra frente a frente consigo misma, con sus miedos reales, con sus preguntas no respondidas, con sus heridas no integradas, con su verdad más profunda. Y eso puede ser aterrador, puede sentirse como un colapso, puede vivirse como un fracaso o como una crisis. Pero hay otra forma de mirarlo, y es la forma desde la que yo quiero invitarte a pararte hoy. Porque esa detención no fue una falla del universo, fue una corrección de curso. Fue la inteligencia mayor diciéndole a esa persona: ya es suficiente de correr, ya es suficiente de buscar afuera. Lo que necesitas está aquí. Aquí, en este silencio que tanto te incomoda. Aquí en esta quietud que tu mente interpreta como peligro. Aquí en este espacio que parece vacío, pero que en realidad está lleno de todo lo que necesitas para el siguiente nivel de tu existencia. Aquí quiero que observes algo. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando llevas mucho tiempo en casa, cuando el mundo exterior parece cerrado o limitado. Observa si hay una inquietud, una ansiedad, una urgencia sin objeto. Claro. Observa si hay una voz interna que te dice que deberías estar haciendo algo más, yendo a algún lugar, avanzando de una manera que en este momento no parece posible. Esa voz no es tu esencia. Esa voz es el eco del condicionamiento. Es la mente que aprendió que el valor se gana a través del movimiento y que el estar quieto es sinónimo de pérdida. Y lo que estoy aquí para decirte hoy es que ese aprendizaje, aunque comprensible dado todo lo que viviste, no es verdad. No es la verdad de quién eres. Y mientras sigas creyéndolo, estarás resistiendo precisamente el proceso. El proceso que puede transformar tu vida de maneras que hoy todavía no puedes imaginar. Porque hay algo que el universo, que Dios, que la inteligencia que organiza todo esto sabe sobre ti, es que tú no puedes recibir mientras estás corriendo. No puedes escuchar mientras el ruido externo llena todos tus espacios. No puedes ver el mapa que está disponible para ti si tus ojos están siempre puestos en el horizonte externo y nunca en el territorio interior. Y entonces a veces, con un amor que puede sentirse como una pausa forzada, como una limitación, como una circunstancia que no elegiste, esa inteligencia mayor te lleva a un lugar de quietud, donde finalmente es posible que ocurra lo que necesita ocurrir en ti, para que lo que viene pueda encontrarte listo. Permítete sentir esto. Permítete por un momento soltar la resistencia a lo que estás haciendo. No tiene que gustarte la situación, no tienes que encontrarla perfecta o conveniente. Pero sí te invito a considerar la posibilidad de que hay un propósito en esto que va más allá de lo que tu mente puede calcular desde dónde está parada en este momento. Hay un fenómeno que ocurre en la naturaleza, un fenómeno que siempre me parece una de las metáforas más perfectas para lo que sucede cuando un ser humano es llamado a un periodo de interiorización profunda. Es lo que ocurre dentro del capullo. Cuando una oruga entra al capullo, desde afuera parece que simplemente dejó de moverse. Parece que se detuvo. Si alguien la estuviera mirando sin saber lo que está ocurriendo, podría pensar que está atrapada, que está en peligro, que algo salió mal. Pero lo que está ocurriendo dentro de ese capullo no es inmovilidad. Es la transformación más radical que ese ser puede experimentar. Sus tejidos literalmente se disuelven. Su estructura anterior se deshace por completo para dar lugar a algo completamente nuevo, a una forma de existencia que en la etapa anterior no era siquiera imaginable. Y ese proceso requiere oscuridad, requiere quietud, requiere que el ser esté sostenido en ese espacio cerrado hasta que la transformación esté completa. Cuando el universo te mantiene en casa, cuando te mantiene en un espacio de menor movimiento externo, hay algo así que puede estar ocurriendo en ti. Y la pregunta no es cómo salir del capullo antes de que el proceso esté completo. La pregunta es, ¿qué está siendo disuelto en ti? ¿Qué estructura antigua está siendo deshecha para dar lugar a algo que todavía no puedes ver? ¿Y qué necesitas hacer? O más bien, ¿qué necesitas dejar de hacer para que ese proceso se complete de la manera más limpia y más amorosa posible? Porque cuando la transformación no se completa, cuando el ser humano fuerza su salida del capullo antes de tiempo, lo que emerge no está listo. Y eso no es un juicio.
Es simplemente una observación de lo que ocurre cuando resistimos los ciclos naturales de nuestra propia evolución. Emergemos con alas que no tienen fuerza, con patrones que no fueron totalmente disueltos, con heridas que quedaron a medio integrar. Y entonces, un poco más adelante en el camino, la vida nos vuelve a llevar a ese mismo espacio, a esa misma quietud, porque el proceso que no se completó necesita completarse. Así que te propongo algo. Te propongo que, en lugar de preguntarte cuándo va a terminar esto, cuándo va a abrirse el mundo exterior, cuándo vas a poder volver al movimiento y a la actividad que tu mente considera normal, empieces a preguntarte, ¿qué está disponible para ti aquí? ¿Qué puede revelarse en este espacio? ¿Qué puede revelarse en este espacio que no puede revelarse en movimiento? ¿Qué parte de ti está lista para ser vista, integrada, transformada si tan solo le das la atención que merece? Y para eso necesitamos hablar de algo que muchas personas en el camino espiritual conocen a nivel intelectual, pero que pocas han integrado verdaderamente en su experiencia cotidiana. Necesitamos hablar del ego, de los patrones inconscientes, de las capas de condicionamiento que se interponen entre la persona que crees que eres y la conciencia que verdaderamente eres. Porque es en esas capas donde vive la resistencia a la quietud. Es en esas capas donde vive el miedo a estar en casa, a estar a solas con uno mismo, a detenerse. Y mientras esas capas no sean vistas y comprendidas, seguirán dirigiendo la vida desde un lugar que está muy lejos del centro real de tu ser. El ego, y cuando digo ego no me refiero a algo malo ni a algo que deba ser destruido, sino simplemente a la estructura de identidad construida a partir de historias, memorias, condicionamientos y miedos. El ego tiene una relación muy particular con el movimiento y con la actividad. Aprendió que permanecer ocupado es una forma de control. Aprendió que si hay acción constante, si hay planes y metas y movimiento, entonces hay una ilusión de seguridad. Porque si estoy haciendo, entonces estoy en control. Y si estoy en control, entonces estoy a salvo. Eso es lo que el ego cree. Eso es lo que aprendió muchas veces desde muy temprano en la vida, como una respuesta a un ambiente que se sentía impredecible o amenazante. Y entonces, cuando la vida te detiene, cuando el movimiento externo se reduce, el ego entra en alarma. No porque haya un peligro real, sino porque el estado de quietud le resulta desconocido y lo desconocido lo interpreta automáticamente como peligro. Y desde esa alarma genera pensamientos de urgencia, de frustración, de ansiedad, de miedo al futuro. Genera la narrativa de que te estás quedando atrás, de que estás perdiendo oportunidades, de que el tiempo se va, de que deberías estar haciendo algo diferente a lo que estás haciendo. ¿Reconoces eso en ti? ¿Reconoces esa voz? No te pido que la juzgues, te pido que la observes, porque hay una diferencia enorme entre ser esa voz y observar esa voz. Cuando eres esa voz, cuando te identificas completamente con ella, la crees sin cuestionarla y actúas desde ella. Cuando la observas, cuando das un paso atrás y puedes ver que esos pensamientos son patrones automáticos y no verdades absolutas, en ese momento tienes algo que antes no tenías. Tienes espacio. Tienes la posibilidad de elegir. Tienes acceso a una parte de ti, una parte que está más allá de esos patrones, que los puede ver sin ser arrastrada por ellos. Y ese espacio, esa capacidad de observación consciente, es precisamente una de las cosas más preciosas que puede desarrollarse en un periodo de quietud. Porque cuando el mundo exterior está lleno de estímulos, cuando la vida está cargada de movimiento y actividad, es muy fácil ir en piloto automático. Es muy fácil que los patrones del ego dirijan la vida sin que siquiera te des cuenta de que eso está ocurriendo. Pero en la quietud, en esa pausa que puede sentirse como un freno, la velocidad baja lo suficiente como para que puedas empezar a ver los mecanismos que antes eran invisibles, simplemente porque todo ocurría demasiado rápido. Hay una práctica que quiero invitarte a explorar en estos días de mayor quietud, y es la práctica de la observación sin interferencia. No es meditación en el sentido formal, aunque puede serlo. Es simplemente la disposición a sentarte con lo que está sin querer cambiarlo inmediatamente, sin querer resolverlo, ni arreglarlo, ni escapar de ello. Es la disposición a preguntarte con genuina curiosidad y sin juicio, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando en mi cuerpo?
¿Qué pensamientos están presentes y quién es el que está observando todo esto? Esa última pregunta es la más importante, porque cuando puedes identificarte, aunque sea brevemente, con el observador en lugar de con lo observado, algo fundamental cambia en tu relación contigo mismo y con la vida. Descubres que hay una parte de ti que no está atrapada en los patrones, que no está arrastrada por el miedo, que no necesita el movimiento externo para sentirse completa. Descubres una estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Y eso, precisamente eso, es lo que el universo quiere que encuentres en este periodo de quietud. No porque sea algo nuevo que vas a adquirir, sino porque es algo que siempre ha estado ahí esperando que la velocidad bajara, esperando que bajara lo suficiente para que pudieras verlo. Y ahora quiero hablarte de algo que me parece fundamental para entender por qué este tiempo de estar en casa, de reducción del movimiento externo, puede ser uno de los periodos más sagrados de tu proceso. Quiero hablarte de las capas de condicionamiento que llevamos encima, y que muchas veces solo comenzamos a ver cuando el mundo se detiene, cuando el mundo exterior ya no puede distraernos de ellas. Todos venimos a esta vida con una esencia, una conciencia pura, una energía original que es completamente auténtica y que no necesita nada externo para ser lo que es. Eso es lo que verdaderamente eres, en el nivel más profundo. Pero desde el momento en que llegas a esta realidad física, ese núcleo de esencia comienza a recibir capas, capas de expectativas de quienes te rodean, capas de mensajes sobre lo que debes ser, cómo debes comportarte, qué es lo que te hace valioso o amado o aceptado, capas de miedos aprendidos, de limitaciones adoptadas, de creencias que tomaste prestadas del entorno, porque en ese momento de tu vida no tenías otra opción. Necesitabas adaptarte para sobrevivir o para ser amado. Y con el tiempo, esas capas se vuelven familiares. Se vuelven tan familiares que las confundes con tu identidad. Crees que eres esos miedos, que eres esas limitaciones, que eres esas narrativas sobre lo que mereces o lo que es posible para ti. Y entonces vives desde ahí, desde esas capas, sin saber que debajo de todo eso hay algo completamente diferente, esperando ser reconocido. Ahora imagina que la vida te da un periodo de quietud, un periodo de silencio, un periodo en el que el ruido exterior se reduce, en el que hay menos estímulos, menos distracciones, menos lugares a donde correr para no tener que mirar hacia adentro. En ese periodo, esas capas se vuelven visibles de una manera que en medio del movimiento constante no eran. Empiezan a doler de formas que no podías ignorar cuando estabas ocupado. Empiezan a hacerse preguntas que no se habían hecho. Y eso puede sentirse como malestar, puede sentirse como crisis, puede sentirse como que algo está mal. Pero lo que realmente está ocurriendo es que esas capas están siendo iluminadas para que puedan ser vistas, comprendidas y finalmente soltadas. Este es el trabajo del que muchas tradiciones espirituales han hablado a lo largo de todos los tiempos. No el trabajo de conseguir más o de ir más lejos, no el trabajo de lograr más, sino el trabajo de soltar, de desaprender, de ir despejando capa a capa todo lo que no eres para que lo que verdaderamente eres pueda emerger con más claridad y con más fuerza. Y ese trabajo se hace más fácilmente en la quietud, porque en la quietud hay espacio para sentir. Y sentir es la puerta de entrada a la integración. Quiero que pienses por un momento en algo concreto. Piensa en un miedo que llevas mucho tiempo cargando. Un miedo que quizás nunca has tenido el espacio o el valor de mirar de frente porque siempre has sabido algo más urgente, algo más inmediato, algo que justificaba no detenerse a mirarlo. Un miedo que puede ser al abandono, al fracaso, a no ser suficiente, a ser visto y no ser aceptado, a equivocarte, a quedarte solo. Cualquiera que sea ese miedo, cualquiera que sea ese miedo para ti, quiero que sepas que existe porque en algún momento de tu historia fue una respuesta adaptativa a algo que te ocurrió. No surgió de la nada, surgió como una forma de protegerte, como una forma de navegar una realidad que en ese entonces se sentía amenazante o dolorosa. Y ese miedo, aunque ya no sirve la función que servía, aunque ya no estás en esa situación del pasado que lo originó, sigue viviendo en tu sistema como si todavía fuera necesario, y sigue dirigiendo decisiones, sigue generando reacciones, sigue limitando el rango de lo que te permites vivir y experimentar. No porque seas débil o porque hayas fallado en tu camino espiritual,
sino simplemente porque es un patrón que todavía no ha recibido atención. Una atención consciente que necesita para ser integrado. Y el tiempo de quietud, ese tiempo que la mente llama encierro o estancamiento, puede ser el tiempo en que finalmente le des a ese miedo la atención que necesita. No para luchar contra él, no para reprimirlo o borrarlo, sino para sentarlo frente a ti, mirarlo a los ojos con esa ecuanimidad que nace de la conciencia y decirle, te veo, entiendo de dónde vienes. Y también sé que ya no necesitas dirigir mi vida desde este lugar. Eso es lo que significa integrar. Integrar no es eliminar la experiencia. Integrar es darle su lugar, comprenderla en su contexto, reconocer que cumplió una función y amorosamente liberarla de la carga de seguir siendo el timón de tu existencia. Y cuando eso ocurre, cuando un miedo es integrado, cuando un miedo es verdaderamente integrado, hay una liberación de energía que es palpable. Una energía que estaba siendo usada para sostener ese patrón queda disponible para otras cosas, para crear, para conectar, para expandir, para recibir lo que viene. Y aquí llego a algo que me parece absolutamente crucial para lo que quiero compartirte hoy. La razón por la que Dios o el universo, la razón por la que la inteligencia del universo te está manteniendo en casa en este momento, no es solo para que proceses el pasado, no es solo para que integres lo que quedó sin integrar. Hay algo más. Hay una preparación para lo que viene, y lo que viene requiere que estés en un nivel de alineación, de claridad interior y de coherencia que todavía no tenías antes de este periodo. Déjame explicarte esto de una manera que puedas sentir. Imagina que estás por recibir algo. Puede ser una oportunidad de vida, puede ser una relación, puede ser un llamado profundo hacia una expresión de ti mismo que todavía no has manifestado completamente. Puede ser un nuevo nivel de abundancia o de propósito. Pero imagina que ese algo requiere una versión de ti que tenga mayor capacidad. Una versión de ti que tenga mayor capacidad de sostener, que tenga más claridad en sus límites, que no sea arrastrada por viejos patrones en el momento en que la presión externa suba, que pueda permanecer centrada y presente cuando las circunstancias sean desafiantes, que haya desarrollado una confianza en sí misma, que no dependa de la validación externa. Si eso llegara a ti en el estado en que estabas, en el estado en que estabas antes de este periodo de quietud, antes de este proceso de interiorización que el universo está orquestando para ti, no podrías sostenerlo. O los viejos patrones, las viejas creencias, los viejos miedos terminarían saboteando o distorsionando lo que llegó. Permítete sentir esto con honestidad, porque no es un juicio. Es una pregunta que la inteligencia mayor se hace. Se hace sobre ti, no desde la duda, sino desde el amor. Y su respuesta es prepararte, darte el tiempo y el espacio para que esas capas sean disueltas, para que esa alineación se profundice, para que la versión de ti que va a recibir lo que viene esté genuinamente lista para hacerlo con gracia. Y eso es lo que está ocurriendo. Ese es el sentido más profundo de lo que se siente como una pausa, como un encierro, como un freno. No es que el universo te haya olvidado, no es que tus sueños se estén alejando, es que algo en ti está siendo preparado con una precisión y un cuidado que tu mente simplemente no puede apreciar desde donde está. Porque la mente solo puede ver el presente inmediato y el pasado reciente. La inteligencia mayor ve el arco completo de tu evolución. Hay algo que también quiero nombrarte, porque creo que es importante y porque a veces en el camino espiritual se habla poco de esto. El proceso de preparación interior no siempre se siente espiritual. No siempre se siente como iluminación o como expansión. A veces se siente como aburrimiento. A veces se siente como tristeza sin nombre, como una melancolía que aparece sin razón aparente. A veces se siente como esa extraña incomodidad de estar con uno mismo, sin saber qué hacer con uno mismo. A veces se siente como irritabilidad, como impaciencia, como el cuerpo y la mente queriendo salir de algo sin saber exactamente de qué. Y todo eso es parte del proceso. Todo eso es parte de lo que ocurre cuando las capas antiguas están siendo movidas y lo nuevo todavía no tiene forma definida. Es el espacio intermedio, el espacio entre lo que eras y lo que están haciendo. Y ese espacio puede ser incómodo, puede sentirse como un limbo, pero es un espacio sagrado. Y cuanto más puedas habitarlo con conciencia y con ecuanimidad,
más limpiamente se completará la transformación que está teniendo lugar. Una de las prácticas más poderosas que puedo compartirte para navegar ese espacio. Ese espacio intermedio es la práctica del silencio intencional. No el silencio como ausencia de sonido, aunque eso también puede ser parte de ello, sino el silencio como una disposición interna a no llenar cada momento con actividad, con consumo de contenido, con conversaciones que funcionan como distracciones de lo que está buscando ser sentido. El silencio intencional es la práctica de la presencia. Es la práctica de decirle conscientemente al presente: estoy aquí, estoy disponible para lo que necesita emerger. No voy a correr de esto. Y ese acto de disponibilidad que parece pequeño y que la mente puede incluso ridiculizar como no productivo, es en realidad uno de los actos más poderosos que puede hacer un ser humano en su proceso de evolución. Porque en ese silencio, en esa disponibilidad, es donde la conciencia puede hablarle al alma de formas que en el ruido constante son completamente inaudibles. Es donde la intuición puede surgir con claridad. Es donde las respuestas a preguntas que llevas años cargando pueden finalmente encontrar el canal para llegar hasta ti. Aquí quiero que observes algo más. Observa qué haces tú cuando el silencio aparece. Observa si inmediatamente lo llenas. Lo llenas con el teléfono, con el televisor, con la comida, con alguna conversación, con cualquier cosa que genere un ruido que sea más familiar que la quietud. Observa eso sin juzgarte, porque si lo haces es porque aprendiste que el silencio no era seguro, o que en el silencio aparecen cosas que en algún momento del camino no sabías cómo manejar. Pero hoy puede ser diferente. Hoy puedes elegir quedarte un poco más en el silencio antes de llenarlo. Puedes darle la oportunidad de mostrarte lo que tiene para mostrarte. Y si lo que surge en el silencio son emociones difíciles, si lo que surge es tristeza o miedo, o esa sensación de vacío que puede sentirse tan amenazante, quiero que sepas que esas emociones no son señales de que algo está mal, son señales de proceso, son señales de que algo está siendo procesado. Son capas que estaban esperando ser sentidas para poder moverse. El cuerpo es un sabio que guarda todo lo que la mente no pudo procesar en su momento, y cuando finalmente hay espacio y silencio, ese cuerpo comienza a soltar. Y soltar puede verse como llorar sin saber por qué. Puede sentirse como esa opresión en el pecho que se afloja gradualmente. Puede experimentarse como un cansancio profundo, seguido de una ligereza inesperada. No le tengas miedo a eso. Permítete sentirlo, porque del otro lado, de cada capa emocional que se mueve y se integra, hay más espacio, hay más libertad, hay más energía disponible para vivir. No estás cayendo cuando eso ocurre, estás limpiando. Y la limpieza es parte indispensable de la preparación. Hablemos ahora de algo que tiene que ver directamente con lo que viene. Hablemos de la vibración, de la frecuencia energética y de cómo lo que estás cultivando en este periodo de quietud tiene un impacto directo en el tipo de realidad que puedes crear y atraer cuando el movimiento externo se reanude. Desde la perspectiva de la energía y la conciencia, todo lo que existe vibra. Vibra en una determinada frecuencia. Y en la física cuántica, aunque no pretendo reducir esto a una explicación científica, hay una comprensión creciente de que el observador afecta lo observado, de que la conciencia no es un espectador pasivo de la realidad, sino un participante activo en la creación de ella. Desde la perspectiva espiritual, esto es algo que las grandes tradiciones han sabido siempre. Han sabido siempre que lo que manifiestas en tu vida exterior es un reflejo de lo que vibras en tu interior. Y lo que vibras en tu interior no es principalmente lo que piensas, es lo que sientes. Es la energía que corre por debajo de los pensamientos, que alimenta las creencias que tienes sobre ti mismo y sobre la vida. Si por debajo de todos estos pensamientos positivos hay una creencia sostenida de que no mereces, de que el peligro es lo normal, de que el amor siempre se va, de que la abundancia no es para ti, esa vibración sostenida es la que termina siendo el campo magnético que organiza tu experiencia. Y aquí está lo poderoso de este periodo de quietud. Es uno de los momentos más favorables para hacer un trabajo profundo de reorganización de esa vibración interior, no a través de repetir afirmaciones que la mente rechaza porque no las siente verdaderas, sino a través del trabajo real de integrar las heridas, de disolver los miedos, de cuestionar las creencias limitantes y de cultivar activamente estados internos de presencia, de gratitud, de amor propio, de confianza.
Porque cuando el trabajo interior se hace genuinamente, la transformación es real. Cuando no es solo un ejercicio intelectual, sino una transformación real de las capas más profundas del ser, la vibración cambia. Y cuando la vibración cambia, el campo magnético que eres en esta realidad cambia. Y entonces lo que puedes atraer, lo que puedes crear, lo que puedes recibir cambia también. No como magia sin trabajo, sino como una consecuencia natural de haber cambiado genuinamente desde adentro. Así que este periodo que la mente llama estancamiento puede ser, si lo habitas con conciencia, el periodo en el que estás reorganizando tu vibración para el siguiente capítulo. El periodo en el que estás creando internamente las condiciones para lo que viene. Y lo que viene, cuando llegue, va a encontrar un ser diferente, un ser más alineado, más claro, más capaz de sostener lo que trae sin sabotearlo. Quiero hablarte también de algo que está íntimamente ligado a todo esto, y es la relación con la confianza en la inteligencia que organiza tu vida, la confianza en el proceso, la confianza en que incluso lo que no entiendes, incluso lo que duele, incluso lo que no elegiste, está siendo usado por algo más grande que tu mente para llevarte exactamente donde necesitas estar. Esta confianza no es ciega. No es la confianza que dice que todo va a estar bien en el sentido de que nada va a doler o que no habrá desafíos. Es la confianza que dice que hay un propósito en el proceso, aunque todavía no lo puedas ver. Es la confianza que te permite soltar el control de los resultados sin soltar la responsabilidad de tu estado interior. Es la confianza que convierte la resistencia en rendición y la rendición en colaboración con la inteligencia mayor que organiza tu experiencia. Y esa confianza, te lo digo desde mi propia vivencia, no se construye de una sola vez. Se construye en los momentos pequeños. Se construye cada vez que eliges quedarte presente cuando todo en ti quiere huir. Se construye cada vez que observas un miedo sin ser completamente arrastrado por él. Se construye paso a paso. Se construye cada vez que eliges la respuesta consciente en lugar de la reacción automática. Se construye en la acumulación de esos momentos en los que elegiste diferente, en los que elegiste desde tu ser en lugar de tu miedo. Y este periodo que estás viviendo, este tiempo de mayor quietud y de menor movimiento externo, es una oportunidad extraordinaria para construir esa confianza y practicarla. Para practicarla en lo pequeño, para dejarla crecer como una raíz que se profundiza antes de que el árbol pueda crecer hacia arriba, porque lo que viene en tu vida va a requerir esa raíz. Lo que viene va a poner a prueba esa confianza en momentos en los que las circunstancias externas no la justifiquen desde la lógica. Y si esa raíz está profunda, bien establecida, vas a poder mantenerte en pie. Vas a poder mantenerte en pie cuando el viento sople. Hay una imagen que me visita a menudo cuando pienso en este proceso, y es la imagen de la siembra. El campesino que siembra no ve nada durante un tiempo. Prepara la tierra, planta la semilla, riega, cuida y espera. Para alguien que no conoce el proceso, parecería que no está pasando nada. El campo está quieto, no hay movimiento visible, pero debajo de la tierra, en ese espacio que los ojos no pueden ver, está ocurriendo todo. La semilla está germinando, las raíces están formándose, la vida está encontrando su camino hacia arriba. Y cuando finalmente la planta emerge, cuando el verde aparece sobre la tierra, la persona que no conocía el proceso dice, de repente aparece. Pero para quien sabe, no fue de repente. Fue el resultado de todo ese proceso invisible que ocurrió en el silencio y en la oscuridad. Tú eres esa semilla ahora mismo. Tu vida puede estar en ese periodo en el que desde afuera no se ve el movimiento, en el que no hay brotes visibles todavía, en el que la tierra parece quieta. Pero si estás haciendo el trabajo de adentro, si estás permitiéndote sentir, integrar, disolver y crecer en conciencia, las raíces están formándose. Y cuando el momento sea el correcto, cuando la preparación esté completa, algo va a emerger que va a sorprender incluso a la parte de ti que dudaba. La pregunta entonces no es, ¿cuándo va a cambiar esto? La pregunta es, ¿qué tan profundas estás dejando que crezcan las raíces? ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás a hacer el trabajo invisible que nadie puede ver? Ese trabajo que determina todo lo que viene después. Y ahora quiero hablarte de algo que considero fundamental para que este periodo de preparación no se convierta en un periodo de parálisis.
porque hay una diferencia importante entre la quietud consciente y el estancamiento inconsciente. Y esa diferencia no está en lo que estás haciendo externamente, está en tu orientación interior. Está en desde dónde estás habitando esta quietud. La quietud consciente es la que se habita desde la presencia y desde la intención. Es la quietud del ser que está eligiendo este espacio, aunque no haya elegido las circunstancias que lo crearon, como un lugar sagrado de trabajo interior. Es la quietud que está orientada hacia adentro con curiosidad y apertura, que se pregunta, ¿qué hay aquí para mí? Que está dispuesta a sentir lo que necesita ser sentido y a soltar lo que necesita ser soltado. El estancamiento inconsciente es diferente. Es cuando la quietud se habita desde la resignación o desde la victimización, desde el lugar que dice, no puedo hacer nada, así que ¿para qué intento? Desde el lugar que cede al adormecimiento, que llena el espacio con distracciones que bloquean el proceso. Bloquean el proceso en lugar de facilitarlo. Desde el lugar que espera pasivamente que las circunstancias cambien, para empezar a moverse sin darse cuenta de que el movimiento real siempre comienza desde adentro. Y yo no te estoy pidiendo que finjas que todo está bien cuando no lo está. No te estoy pidiendo que ignores el dolor o la frustración o la incertidumbre. Te estoy pidiendo algo diferente. Te estoy pidiendo que te orientes hacia adentro con la misma energía que normalmente diriges hacia afuera. Que en lugar de gastar toda tu vitalidad intentando cambiar las circunstancias externas que en este momento no puedes cambiar, dirijas una parte de esa vitalidad hacia el trabajo que sí puedes hacer, que es el trabajo sobre tu estado interno, tu claridad, tu alineación, tu vibración. Porque cuando ese trabajo se hace, cuando la orientación es hacia adentro y el esfuerzo va hacia la transformación real, las circunstancias externas empiezan a responder, no siempre de la manera que la mente espera o en los tiempos que la mente demanda, pero responden porque el campo energético que eres está emitiendo algo diferente, y la realidad que ese campo puede organizar a su alrededor también lo es. Permítete sentir esto no como un concepto, sino como una posibilidad real para tu vida. La posibilidad de que este tiempo que tienes frente a ti, este tiempo de quietud y de menor movimiento, sea en realidad el tiempo más valioso que hayas tenido. El espacio para encontrarte a ti mismo o a ti misma en un nivel de profundidad al que difícilmente llegas cuando la vida está llena de movimiento y de ruido. Hay algo que quiero nombrarte también, y es lo que yo llamo la memoria del alma. Hay una parte de ti que sabe, no la mente que analiza y que duda y que necesita pruebas externas, sino una inteligencia más profunda que está conectada con el hilo de tu evolución, que sabe por qué estás aquí, que reconoce los momentos de inflexión, aunque la mente los interprete como obstáculos, que guarda la brújula de tu propósito, que guarda la brújula, aunque los condicionamientos la hayan cubierto de capas. Esa memoria del alma es lo que a veces se manifiesta como una certeza sin explicación, como ese saber tranquilo que aparece en los momentos de quietud y que dice, hay algo más grande en esto, hay algo que estoy siendo preparado para vivir. Como esa sensación de que a pesar de todo lo que no está claro, de alguna manera está bien. De alguna manera el camino existe, aunque todavía no lo puedas ver. Ese saber es real. Es más real que cualquier cosa que la mente ansiosa te pueda decir en sus momentos de alarma. Y uno de los grandes dones de los periodos de quietud es que esa voz se puede escuchar con más claridad, porque el volumen del ruido externo baja lo suficiente como para que lo que siempre estuvo ahí pueda finalmente ser audible. Te invito a que en estos días le des espacio a esa voz. No la confundas con el miedo que también habla. El miedo habla desde la urgencia, desde la presión, desde el deber y el debería. La memoria del alma habla desde la quietud, desde la certeza tranquila, desde el amor. Aprende a distinguirlas y cuando la memoria del alma habla, escúchala. Porque lo que te está diciendo es el mapa del siguiente paso en tu camino. Y ahora quiero hablarte de lo que viene, no en términos de predicciones, ni de fechas, ni de certezas que ningún ser humano puede tener sobre el futuro, sino en términos de la preparación que estás construyendo y del tipo de vida que esa preparación puede hacer posible. Lo que viene para ti cuando este periodo de interiorización cumpla su propósito es una versión de tu experiencia que requiere una mayor presencia. Requiere mayor presencia, una mayor claridad y una mayor integración de lo que realmente eres. Lo que viene puede ser en el área de las relaciones. Relaciones más auténticas,
más profundas, menos basadas en las necesidades del ego y más basadas en la resonancia genuina de dos conciencias que se encuentran desde un lugar de plenitud, en lugar de desde un lugar de carencia. Lo que viene puede ser en el propósito, una expresión de tus dones y de tu esencia en el mundo que ya no está limitada por los viejos miedos o por la necesidad de aprobación externa. Lo que viene puede ser en el área de la abundancia, una relación con los recursos de la vida que ya no está teñida por la escasez ni por la culpa, sino por la confianza y por la gratitud. Cualquiera que sea la forma específica que tome para ti, lo que viene requiere trabajo. Requiere que hayas hecho el trabajo que este periodo te está ofreciendo. Requiere que hayas disuelto suficiente peso de lo antiguo, que hayas ganado suficiente claridad sobre quién eres y qué quieres realmente, que hayas construido suficiente estabilidad interior para poder recibir lo que llegue, sin ser desequilibrado por ello. Y ese trabajo no se hace en el futuro cuando las circunstancias sean más convenientes. Ese trabajo se hace ahora, se hace en este momento que tienes disponible. Se hace en la quietud que puede sentirse como un obstáculo, pero que en realidad es el taller donde se forja la versión de ti que está lista para lo que viene. Así que te pregunto de nuevo, pero desde un lugar diferente al del principio. ¿Qué pasaría si este tiempo que llevas en casa, esta pausa que sientes en tu vida exterior, no fuera un castigo? ¿Qué pasaría si no fuera algo que te está ocurriendo de forma aleatoria, sino algo que está siendo orquestado para ti, con un amor y una precisión, que van más allá de lo que puedes ver desde donde estás? ¿Qué cambiaría en tu relación con este tiempo, si en lugar de resistirlo comenzaras a habitarlo como el espacio sagrado de preparación que es? No te pido que dejes de anhelar el movimiento exterior. No te pido que finjas no querer que las cosas cambien. Te pido solamente que mientras este periodo dura, mientras esta pausa está presente, le saques todo lo que tiene para darte. Que te sientes con lo que surge, que escuches lo que tu ser más profundo tiene para decirte cuando el ruido baja. Que hagas el trabajo real de limpiar, de integrar, de crecer en conciencia. Porque cada momento de esa elección cuenta. Cada momento en que eliges la presencia sobre la distracción, la observación sobre la reacción, el amor sobre el miedo, es un momento en el que la preparación se profundiza. Y hay algo más que quiero dejarte antes de que esta conversación llegue a su cierre. Algo que me parece el corazón de todo lo que hemos estado explorando juntos, y es esto. Tú eres más que lo que ha pasado. Eres más que los miedos que llevas. Eres más que las historias que la mente construyó sobre quién eres y lo que mereces. Eres más que las circunstancias que en este momento rodean tu vida. Eres una conciencia que ha elegido esta experiencia con todo lo que conlleva, incluyendo los momentos de quietud, incluyendo los periodos de aparente estancamiento, incluyendo las pausas que se sienten como frenos. Y esa conciencia que eres tiene un poder enorme. Tiene la capacidad de expandirse, de profundizarse, de evolucionar, de crear desde un lugar de autenticidad y de poder que la mayoría de las personas ni siquiera ha comenzado a explorar, porque están demasiado ocupadas corriendo como para descubrir que dentro del capullo hay algo extraordinario esperando desplegarse. Tú estás en ese capullo ahora, y si le permites al proceso completarse y no fuerzas tu salida, si en lugar de forzar la salida te quedas presente con la transformación, lo que va a emerger de este periodo va a sorprenderte. No porque venga de afuera, sino porque va a venir de lo más genuino y profundo de lo que eres. Eso es lo que Dios, lo que el universo, lo que la inteligencia que organiza todo esto ve en ti cuando te mantiene en casa. No una limitación, no un castigo, sino una oportunidad, una invitación. Un amor que sabe lo que necesitas, aunque no sea lo que pediste. Y lo que viene después de esta preparación, lo que se abre cuando el proceso está completo, cuando las raíces están profundas y las alas están listas, eso va a ser tu vida desde un nivel de conciencia y de autenticidad que hoy tal vez solo puedes intuir. Va a ser la vida que tu alma siempre supo que era posible y que no estaba disponible al correr. La que solo pudo manifestarse porque un día, en este tiempo de quietud, elegiste quedarte y hacer el trabajo. Así que respira, confía, trabaja desde adentro y prepárate. Porque lo que viene, lo que ya viene hacia ti es real. Y tú eres exactamente el ser que necesitas ser para recibirlo.